Entonces vamos a empezar con la primera carta de Juan. Vamos a leer del versículo del capítulo 1, versículo 1 al 4. Primera carta de Juan 1, del 1 al 4. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Como introducción, los que estuvimos llevando el Evangelio de Juan el año pasado, notamos que en el Evangelio no viene citado que es el apóstol Juan el autor del Evangelio. Notamos que en algunas cartas del apóstol Pablo, sí viene, ¿verdad? Y dice Pablo, apóstol de Jesucristo, o Santiago, apóstol también. Pero una de las distinciones del Evangelio y esta primera carta de Juan es que no dice el autor. Sin embargo, hay evidencias internas y hay evidencias externas de que Juan fue el que escribió esta carta. Las evidencias internas son las que vienen dentro de la misma carta, o sea, dentro de los mismos capítulos. Y ¿cómo sabemos que es Juan? Porque concuerda perfectamente con el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. Nosotros vamos a notar a lo largo del estudio de la carta de Juan cómo hay una similitud entre el Evangelio de Juan y entre el libro de Apocalipsis también. Usa el mismo lenguaje, lo que nos indica que es la misma persona. En el caso, por ejemplo, del libro de Hebreos, no se le atribuye a alguna persona porque no concuerda el lenguaje totalmente. Algunas personas, en el caso de Hebreos, dicen que es el apóstol Pablo, pero por el lenguaje se llega a la conclusión que no es él. O sea, que no hay una, de acuerdo al lenguaje, no hay una evidencia clara. Pero en el caso de las epístolas de Juan, en las cartas de Juan y del Evangelio, aun cuando no se dice su nombre, la manera de hablar, la manera de expresarse es muy similar. Juan no dice su nombre, pero por el lenguaje y por los temas que maneja, se deduce que es Juan, el discípulo amado, el autor de estas tres cartas. También el Evangelio de Juan se escribió casi al mismo tiempo que las cartas. Ustedes al leer los cuatro evangelios notan que el Evangelio de Juan es muy diferente a los otros tres, ¿verdad? ¿Sí lo han notado? Es decir, que hay muchos casos que no se menciona en Juan y se menciona en Lucas, en Marcos, se menciona en Mateo. El hecho de que no se menciona es también porque se escribió muchos años después. Se calcula que el Evangelio de Juan se escribió alrededor del 80 al 90. O sea, fueron de los últimos libros que se escribieron. La primera carta de Juan, que es la que vamos a estudiar, data más o menos en un aproximado del año 90, 95. Y dentro de las evidencias externas, esas evidencias son las que obtenemos fuera de la carta. Y estas las constatan los padres de la iglesia, que fueron los primeros cristianos. Se puede decir que los apóstoles, los discípulos, fueron la primera generación de cristianos. Los padres de la iglesia fueron los discípulos de los apóstoles. Y los discípulos de los apóstoles, que fueron contemporáneos del apóstol Juan, porque recordemos que Juan vivió muchos años, ellos eran contemporáneos del apóstol Juan. Ellos corroboran que realmente la carta es del apóstol. Por ejemplo, Clemente de Roma
en una carta que escribió a la iglesia de Corinto, cita al apóstol Juan, y siendo, como les comentaba, Clemente contemporáneo de Juan. Policarpo fue discípulo de Juan, y Papías de Hierápolis usaron frases y atribuyeron la primera carta de Juan, al apóstol Juan. También Ireneo, discípulo de Policarpo, que ahí ya estamos hablando de 3 generaciones, fue el primero que atestiguó específicamente que Juan, el apóstol, escribió la carta. O sea, hubo evidencias internas que vemos dentro de, y evidencias externas que lo podemos ver a través de la historia. Es como esto, por ejemplo, los pastores de aquí de Casa de Oración. Dentro de 500 años puede haber duda, ¿no? De que digan, ¿acaso sí fue el pastor Chava, pastor de Casa de Oración? Y va a haber gente de ustedes y de los jóvenes aquí presentes que van a decir, no, me tocó tomar clases con el pastor Chava en Casa de Oración. Es lo mismo que les estoy diciendo en este caso. Personas que vivieron alrededor del apóstol Juan testifican y comprueban que realmente él escribió la primera carta. Otro caso también es Clemente de Alejandría, que citó a Juan. Y hay muchos casos, pero por el tiempo no los podemos ver todos. 2 escritores del siglo III, o sea, ya hablando un poquito después, Dionisio de Alejandría y Cipriano atribuyeron la carta a Juan. Otro historiador del siglo IV, Eusebio también, Tertuliano, otra persona que se llama, o que se apellida Muratori, de donde sale el nombre de los fragmentos de Muratori, Orígenes, en fin, hay varios a lo largo de la historia que constatan que realmente la carta fue escrita por el apóstol. ¿Ok? La fecha ya se los dije, en el año 90 aproximadamente. Y también esta carta no trae un destinatario, es decir, no viene dirigido a alguien en particular, como es el caso de las cartas del apóstol Pablo. Ustedes leen Timoteo y dice, Pablo apóstol a mi hijo Timoteo, ¿verdad? En el caso de Juan, no dedica su carta a alguien en específico, la primera carta de Juan, pero por lo que dice y por lo que enseña, y por el lenguaje muy familiar, se deduce que fue escrita hacia las iglesias que estaban en Asia Menor, también de las que se dirige el libro de Apocalipsis. La forma como él se expresa nos muestra que él tenía confianza y una relación estrecha. Así que fue dirigido o dirigida esta carta hacia las iglesias de Asia Menor, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son los destinatarios. Y algo que es importante que nosotros podamos comprender es que cada carta que se escribió tiene un propósito. Nosotros ahorita lo leemos y no le encontramos a veces no se le encuentra sentido, pero vamos a estudiar el contexto de la carta, qué es lo que estaba sucediendo en ese tiempo, para que nosotros veamos que lo que se escribió tiene un sentido y un propósito. En Juan 1:4, ahí lo que leíamos, dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. El propósito de la carta es que los cristianos tuvieran gozo, ¿verdad? Y que ese gozo sea cumplido en ellos. Tal parece, hermanos, que en el tiempo en que se escribe esta carta, alrededor del año 90, pues ya había pasado 60 años de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús aproximadamente en el año 30 muere, ¿verdad? Y resucita. Entonces, ya habían dejado los cristianos de ese entonces, ya habían
se podría decir que ya había pasado su primer amor. Inclusive ya habían pasado muchas tribulaciones que sucedieron inmediatamente después de que Jesucristo parte o se va, resucita. Entonces, el contexto de esta carta es que en ese tiempo ya el problema que había no era tanto con los cristianos, con la gente que no era cristiana, con las personas de afuera, sino que de dentro empezaban a surgir muchos problemas. Muchos problemas. La iglesia se estaba conformando al mundo, a las filosofías de este mundo. Y por eso es que vamos a ver los temas que abarca el apóstol precisamente para atacar este tipo de cosas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ahí va a estar la grabación por si no alcanzan a notar. Entonces, estamos hablando de la tercera generación de cristianos. Miren, Casa de Oración, ¿cuántas generaciones lleva? Lleva nada más una, ¿verdad? Vamos empezando la segunda generación. Entonces aquí hay hermanos que, bueno, no sé si aquí, pero en la iglesia hay hermanos que empezaron la iglesia, que fueron los que iniciaron. Y siempre van a decir, me acuerdo cuando empezó, ¿verdad? Pero aquí ya habían pasado 60 años. El apóstol pues ya era una reliquia, ¿verdad? Ya tenía como 90 años, no sé cuántos años tenía, ya, pero aún así estaba bien, estaba fuerte. Entonces, el apóstol está contrarrestando las falsas enseñanzas, principalmente del gnosticismo, el cual enseñaba que el alma era buena por naturaleza y el cuerpo era malo por naturaleza. Vamos a ver un poquito esto para que podamos entender después las enseñanzas que él da. Fíjate, los gnósticos, que era una filosofía que se estaba filtrando a la iglesia, ellos pensaban que la carne, el cuerpo era malo y que el alma era buena por naturaleza. Si esto era así, entonces negaban que Jesús había venido en carne. Ellos negaban que Jesús había venido en carne. Los gnósticos negaban entonces la encarnación de Jesús. Por lo tanto, también negaban el sacrificio expiatorio. Ellos decían que no era real. Por eso dice el apóstol ahí en la primera carta de Juan, si alguno dice que Jesucristo no vino en carne, no está en la verdad, ¿verdad? O sea, es un falso. Porque era una doctrina que se estaba permeando. Entonces, estudiar el contexto de la carta nos va a hacer entender de mejor manera el porqué de lo que el apóstol escribió. Porque nosotros ahorita leemos ese versículo y dice, ¿cómo que el que niega que Jesús vino en carne? Pues ¿quién lo niega, verdad? O sea, no, nadie lo niega, aunque sí hay gente que niega eso. Pero en el tiempo del apóstol, en la iglesia ya estaban enseñando este tipo de cosas. Por eso es que él escribe esta carta. Nosotros vamos a notar en la carta de Juan, y es muy interesante estudiarla porque en la carta de Juan o es blanco o es negro. O sea, no se vea como que el apóstol te da opción a que sea ahí más o menos un cristiano. Dice, el que peca, todavía anda en tinieblas, ¿no? Si alguno dice que aborrece a su hermano, está todavía en condenación. O sea, el apóstol es muy enfático en que si alguien es cristiano, tiene que amar, tiene que vivir en santidad. Dice también aquí en la carta, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, que presenta al cristiano como un vencedor. ¿Por qué? Porque ya se habían diluido. Ya habían, el gnosticismo al entrar a la iglesia decía, no, tu cuerpo de todos modos es malo, así que tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, de todos modos tu espíritu se va a salvar. Y ataca todo este tipo de doctrinas. En este tiempo, como les comentaba, no había problemas de persecución, sino más bien problemas de falsas enseñanzas, de falsos hermanos, que estaban diluyendo el evangelio. Estos falsos maestros estaban haciendo del cristianismo algo filosófico, algo intelectual. El pecado se había infiltrado. Entonces, por eso el apóstol
habla del cristianismo como algo blanco o algo negro. O sea, no había opción para estar a la mitad. De hecho, también en Apocalipsis dice, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses frío o caliente. Así es el mensaje que el apóstol tenía en su corazón, porque el cristianismo ya se había diluido. El cristianismo ya se estaba convirtiendo en una filosofía. Nos habla de la santidad de Dios, por lo tanto, la santidad de cada creyente, contrastando con los gnósticos, donde el cuerpo, por ser malo, pues no tiene remedio. Dice en primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Nos habla de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Todas estas enseñanzas las vamos a ver a lo largo de esta carta. Nos enseña sobre la comunión que debemos de tener entre creyentes, siendo nuestra comunión verdadera Jesucristo mismo. Y hace un contraste muy fuerte entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿verdad? De los hijos que no son de Dios. El apóstol ataca así de forma directa porque ya se había diluido, se estaba diluyendo el cristianismo. Enseña también entre el Espíritu de Dios, la diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Hay una frase que dice que la unción que tenemos nos enseña, ¿verdad? Y eso también lo vamos a estudiar en su contexto. Así que nos insta a discernir, analizar, por medio de la guía del Espíritu Santo y de su palabra, entre una verdadera enseñanza y una falsa enseñanza. Recalca nuevamente sobre el amor al prójimo. Alguien puede decir que es creyente, pero si no ama a su prójimo, entonces se está engañando a sí mismo. Porque la distinción de un creyente debe de ser el amor a los demás, al prójimo. En este evangelio, en esta carta es donde encontramos la frase célebre, Dios es amor. Es aquí, en esta carta. Y para terminar, al final de esta carta, de la primera carta, nos habla de la vida eterna y de la fe que vence al mundo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Recordemos que él ya era anciano, ya habían pasado 60 años de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Él quedaba, imagínate que pudiéramos decir, va a venir a predicar el apóstol Juan. ¿Cómo sería la expectativa que ustedes tendrían? Es como si ahorita dijéramos, va a venir a predicar Pablo Hunter, que ya no está, ya está con el Señor. Ay, pero Pablo Hunter pues fue el maestro de todos los pastores. A lo mejor estaríamos con la expectativa. En ese tiempo, el apóstol estaba todavía ahí. 60 años habían pasado ya y él todavía estaba. Así que estaba siendo un ejemplo. Él fue un ejemplo de que la fe en Cristo puede vencer al mundo. Todos los apóstoles, ¿verdad? Y él también. En Apocalipsis dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, este era el sentir de Pablo, lo que había recibido de Dios. Podemos vencer, podemos caminar en santidad, podemos resistir. ¿Cómo ven? ¿Está interesante? ¿Sí? Amén. Vamos a entonces empezar con el versículo 1, primera de Juan 1:1. Esto fue como introducción acerca de todos los temas que vamos a estar viendo. Y vamos a ver cómo empieza el apóstol Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Acuérdense que ya había pasado 60 años. A mí a veces me cuentan testimonios de cuando la iglesia Casa de Oración empezaba.
Y me dicen, no, que una vez pasó esto, y que una vez sanó una persona así, pues yo me gozo, ¿no?, de escuchar. Pero este hombre, el apóstol, después de 60 años, estaba ahí testificando que él había visto a Jesús, ¿verdad? Lo que él lo oyó, que vio a Jesús, que lo contempló, que lo palpó. Era algo tremendo. Bueno, para mí es algo tremendo. ¿Cuántos de aquí han palpado a Jesús? Pero si viniera el apóstol y nos dijera, yo hasta me reclinaba en su pecho, diríamos, a ver, háblanos. Entonces él estaba diciendo esto, y ahorita vamos a ver por qué. Él estaba testificando de quién es Jesús. Jesús existe desde la eternidad hasta la eternidad. En el Evangelio, ahí en 1 de Juan 1:1 dice lo que era desde el principio. En el Evangelio de Juan, en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, era muy similar el mensaje que él tenía. Este era en el principio con Dios. Jesús no fue creado. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo al hacer esta declaración en Juan 1:1? Contrarrestando las falsas doctrinas en ese tiempo. También lo dijo en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y vamos a comprender, un poquito más adelante yo les voy a explicar, que lo que él estaba haciendo era rebatir la creencia que tenían ellos de quién era Dios. Para ellos, para los griegos, Dios era imposible que se encarnara. Era imposible. Otro verso más, Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves. Es decir, el Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. Es el alfa y el omega. Dice, regresemos a la carta, primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Hay algo muy interesante, hermanos, en el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan, que introdujo, o sea, el tema o la frase, el verbo de vida. Ahora, si nosotros estudiamos el contexto de lo que es el verbo de vida en el tiempo del apóstol Juan, pues era algo filosófico, porque la palabra verbo es una palabra hebrea, no es una palabra griega. La palabra verbos es de donde viene el logos, que se define como razonamiento o pensamiento. Entonces, existió un filósofo en el año 560 antes de Jesucristo, llamado Heráclito, que también vivió en Éfeso. Este pensador concebía el mundo como un flujo. Todo está cambiando continuamente, decía. No hay nada estático en el mundo, pero si todo cambia sin cesar, ¿por qué no es el mundo un completo y absoluto caos? La respuesta que dijo Heráclito, él decía, todo sucede conforme a logos. ¿Por qué? Porque el logos para los griegos, y era la doctrina que se estaba infiltrando en la iglesia, el logos era el que sustentaba el universo en la filosofía griega. En el mundo opera, decía Heráclito, en el mundo opera una razón y una mente. Esa mente es la mente de Dios, es el logos de Dios. El logos es el que hace que el universo sea un cosmos ordenado y no algo confuso. En otras palabras, los filósofos de ese tiempo atribuían al verbo
algo que sustentaba todo. Otro filósofo, Anaxágoras, hablaba de logos como la mente, que todo lo gobierna. Y bueno, hay muchos. Platón decía que el logos de Dios era el que mantenía los planetas en sus órbitas. O sea que ahorita a lo mejor, no sé si hay aquí algún filósofo, alguien que esté estudiando filosofía, pero en filosofía cuando nosotros estudiamos nos tratan de meter muchas ideas. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Cuando estudiamos nos meten muchas ideas filosóficas. Pues las ideas filosóficas estaban entrando a la iglesia. No sé si ustedes se han dado cuenta de esto. Siempre que sale una falsa doctrina, el pastor Olivares y los pastores de aquí de Casa Oración se toman el tiempo para debatirla. No debatirla, sino para enseñar al respecto. Si son 5 enseñanzas, 10, 20, las que sean necesarias para que el caso quede claro. ¿Se acuerdan ustedes del suicidio? Que el pastor explicó en contra del suicidio. Bueno, porque son pensamientos que permean, que entran, que se filtran a la iglesia. Y en ese tiempo estaba este tipo de pensamiento, en donde decían que Dios era como un pensamiento, inclusive decían que nuestra mente tenía parte del logos de ese tiempo. Y bueno, inclusive habían personas que trataron de acomodar porque es lo que sucede en nuestro tiempo. Hay cristianos que tratan de acomodar la filosofía y el cristianismo y las tratan de unir. Y así salen muchas doctrinas erradas. Y en ese tiempo existió un hombre que se llamó Filón, que era judío alejandrino, que fusionó el pensamiento hebreo y los conceptos griegos. Entonces, para Filón, el logos de Dios estaba inscrito y grabado en todas las cosas. Era como el que movía todo, así lo consideraban ellos. Ahora, imagínate, ya viendo esto que les estoy diciendo, para los griegos era imposible que el logos se hiciera carne. ¿Quién es el logos? Es Jesús. Jesús es el logos o el verbo. Dice ahí el versículo que estábamos leyendo al final. Y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Jesús. Entonces, imagínate lo que se estaba enfrentando el apóstol cuando estaba él diciendo, yo toqué al verbo de vida. ¿Qué decían los filósofos de ese tiempo? No, pues tú estás loco. ¿Cómo vas a tocar al verbo de vida? Si él decía, el verbo de vida fue crucificado, es imposible. ¿Cómo va a ser crucificado? Por eso en el Evangelio, en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Recordemos que para los filósofos en ese tiempo, los gnósticos, la carne era mala. Era mala. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14 en el Evangelio. ¿Y habitó entre nosotros? ¿Cómo es que habitó entre nosotros? Si es imposible. Y vimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Pedro también escribió y dijo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, segunda de Pedro 1:16. ¿Por qué? Porque habían muchas fábulas, así como lo hay ahorita, muchas religiones que no podemos hablar de ellas por el tiempo, pero hay muchas religiones que tienen muchas fábulas, que tienen muchos mitos, y que dicen, es que vino el ángel Moroni y nos dijo todo esto, pero no está en la Biblia, pero lo creen. Entonces, de igual manera, el apóstol estaba rebatiendo todas las enseñanzas de ese tiempo. Dice aquí, segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por eso es que los libros que están en la Biblia
son los libros canónicos, o sea, que tienen una regla, una medida. Porque hay muchos escritos del primer siglo, pero muchos contienen muchas falsas enseñanzas. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Somos testigos, decían los apóstoles. Nadie nos contó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, que cuando dijo Jesús: alguien me va a traicionar, Pedro le dijo al discípulo amado, que era Juan: acércate y pregúntale. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? O sea que Juan, de quien estábamos estudiando, la primera carta de Juan, pues es directísimo. O sea, más cerca ya no se pudo haber estado. O sea, Juan era de los discípulos más allegados. Pero dentro de los tres, Juan, Pedro y Jacobo, Juan era el que estaba más cerca del Señor. Entonces, en Juan había un celo de Dios porque estaban desvirtuando la imagen de Jesús. Y por eso es que él escribe esta carta. Porque se estaba infiltrando el gnosticismo, se estaba infiltrando en muchas filosofías que querían dañar a la iglesia. Ahora, hermanos, la iglesia, el Señor la cuida. Y siempre va a haber gente que va a defender la sana doctrina. Otro de los discípulos, llamado Tomás, el Señor le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, todos los discípulos, y aparte cuando resucita, ustedes saben que él comió con los discípulos, estuvo 40 días allí, fue visto por más de 500 personas. Así que estamos aquí ante el apóstol Juan. Dice el versículo 2: porque la vida fue manifestada, la vida de Dios fue manifestada, y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó a través de Jesús. Era algo que los primeros cristianos tenían firme, y es algo que nosotros como creyentes tenemos que tener firme. Jesucristo vino y pagó por nuestros pecados. El apóstol Pablo dijo en 1 de Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y repito esto porque esto era lo que estaban atacando los apóstoles: la deidad de Jesús, la encarnación de Jesús. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En otra versión dice: sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vivificado por el Espíritu. ¿A poco no es un misterio, o no sé, a lo mejor hay alguien aquí que lo entiende, que el Dios Todopoderoso se haya hecho carne? ¿Cómo? ¿Verdad que si nos ponemos a pensar no damos? ¿O alguien aquí lo puede entender? Sabemos y entendemos que es un misterio y que fue por la gracia de Dios, por el poder del Padre, que mandó al Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y nosotros, por eso somos hombres y mujeres de fe, porque hay cosas que no lo podemos entender y razonar. Pero imagínate, si nosotros nos cuesta entender esto,
Ahora alguien que es filósofo, hazlo entender. Pues no, es algo que dice la Biblia que se ha de discernir espiritualmente. Vamos al versículo 3, primera de Juan 1:3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos. Es decir, no estaban anunciando cosas que no estaban seguros. No estaban diciendo, ay, es que me parece que soñé, ¿verdad? Me parece que, pues no estoy muy seguro, pero como que Jesucristo dijo esto. No, los apóstoles hablaban con autoridad. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Así que los que tienen el deseo de predicar, a lo mejor aquí hay alguno que dice, a mí me gustaría predicar cuando sea grande, ¿verdad? O cuando ya tenga más tiempo en el Señor. O alguno a lo mejor dice, yo ya predico, yo ya enseño. Bueno, tenemos que ajustarnos a la sana doctrina. No debemos de enseñar mitos, fábulas, cosas que son atractivas. Tenemos que enseñar la sana doctrina. Ahora nosotros, hermanos, no vimos, ¿verdad que no vimos? Ni hemos oído, pero tenemos la palabra de Dios y no debemos de salirnos de ella. En nuestros días hay muchos filósofos hay muchos pastores filósofos en el internet, ¿verdad? Y recalcamos esto, porque lamentablemente muchos se alimentan del internet, de cosas y tristemente se le da más auge a los pensamientos o a frases que son como máximas que a la palabra de Dios. O sea que usted va a ver más pensamientos de alguien y ahí le van a poner el autor abajo, ¿verdad? Póngale usted cualquier autor ahí para no agraviar a nadie, ¿verdad? Pero hay muchos. Y yo por más que me pongo a pensar en frases célebres no me salen. Pero ahí está la Biblia. Pero sí, es que hay gente que tiene un talento y que de repente le salen frases célebres. Y tú dices, ¿cómo se le ocurrió esto? ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Bueno, eso yo no lo digo. Pero a lo mejor hay gente que sí lo dice. Yo veo que hay mucha gente que publica mucho en internet y sus frases. Acá, sus frases. Pero esas frases no son la Biblia, son pensamientos. Hay frases que están correctas, pero no todas están correctas. Entonces uno tiene que tener cuidado. Y si queremos predicar, no agarremos frases, agarremos la Biblia. ¿Amén? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Pues eso dice la Biblia, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Que prediquemos la palabra. Aunque hay cosas muy atractivas, ¿verdad? Hay cosas que son muy atractivas y que jalan gente, pero nosotros tenemos que predicar la palabra. ¿Por qué tenemos que predicar la palabra? Porque solamente la palabra cambia. Las frases y las máximas no cambian. Esas te impactan, a lo mejor te apantallan, como decimos los jóvenes. Pero no tiene el poder para cambiar. Lo que tiene el poder para cambiar es la palabra de Dios. Es lo único que transforma. En 1 de Timoteo 1:3 le dice Pablo el apóstol Timoteo, a Timoteo, le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Qué es lo que provocan esto? Dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Los mitos, las fábulas no edifican. Lo que edifica es la palabra de Dios. La filosofía no edifica. Lo que edifica es la palabra de Dios. Entonces, Timoteo como pastor de Éfeso tenía que mandar a la gente que no estuviera enseñando eso. También lo escribió el apóstol a los Gálatas, el apóstol Pablo.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos oído, del que hemos anunciado, sea anatema. Miren, entonces, retomando, los apóstoles recibieron directo del Señor. Aún el apóstol Pablo lo recibió directo del Señor. Nosotros, como no recibimos directo del Señor la palabra, pero tenemos la Biblia, ¿verdad? Así que si de repente se te aparece un ángel, pues tú tienes que ver si es de Dios o no. O sea, no tienes que creer eso. Está en la Biblia, aunque sea algo muy apantallante o algo muy llamativo. Ok. Dice ahí, vamos a regresar al versículo, estamos en el 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Cuál era el propósito de que de que Juan les enseñara esto? Para que tuvieran comunión con ellos, con nosotros, dice aquí. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Dice ahí que la verdadera comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Entonces, la verdadera comunión entre nosotros resulta de compartir las mismas verdades del Evangelio. Amén. ¿Cómo es que yo voy a tener comunión con usted? Cuando compartimos las mismas verdades del Evangelio. Si usted cree en el Evangelio de la prosperidad, pues no vamos a tener comunión, ¿verdad que no? Y esas enseñanzas que estamos recibiendo acá en el instituto, se les va a hacer algo aburrido y van a decir, es que aquí algo falta, porque Dios nos llamó para que seamos cabeza y no cola, ¿verdad? Y así pues es lo que les gusta. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a tener comunión entre nosotros? Por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 40. De repente usted conoce a algunos cristianos de otras iglesias y siente uno comunión inmediata. A mí me ha tocado platicar y de repente nos sentimos a gusto, hasta decimos que estamos en un mismo espíritu. ¿Se han escuchado esa frase? Estamos en un mismo espíritu, pues es porque tenemos la misma doctrina. Hechos 2:40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Miren, si no se persevera en la doctrina, no hay comunión. No hay comunión. A lo mejor a usted le va a pasar. De repente se va a topar con gente cristiana, pero que tienen otra doctrina y no va a haber comunión. Le van a decir, oye, ¿vas a ir al concierto de X persona? Y tú te vas a quedar así, ¿al concierto? Pero, ¿vas a pagar por alabar a Dios? Y tú dices, pues yo no es lo que he aprendido. O sea que la doctrina nos unifica o nos divide, en ese sentido. Pero ¿cómo estaban los primeros cristianos? Perseverando en la doctrina de los apóstoles. Y como consecuencia tenían comunión unos con otros, partían el pan y en las oraciones, ¿verdad? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay una historia que me gustaría contársela, y es de un contemporáneo del apóstol Juan, que se llamaba Cerinto. ¿Alguien ha escuchado de Cerinto? Hay una historia que es famosa. Este Cerinto, que según la tradición era contemporáneo del apóstol Juan, dice que en ese tiempo habían unos baños públicos a los cuales fue el apóstol Juan ahí a Éfeso. Y cuando vio que estaba allí Cerinto, se negó hasta entrar al edificio y dijo, iba ahí con sus discípulos, huyamos, exclamó,
No sea que se hundan los baños, porque Cerinto, el enemigo de la verdad, está dentro. O sea, era la actitud del apóstol. ¿Por qué? ¿Qué enseñaba Cerinto? Cerinto enseñaba precisamente que había una diferencia entre el Jesús humano y el Cristo divino. Él decía que Jesús era un hombre nacido de manera natural y que vivió en especial obediencia, y que fue en su bautismo cuando descendió el Jesús divino. Eso enseñaba Cerinto. Y él dice que vivió como en santidad y todo bien, pero que cuando Jesús fue a la cruz, el Jesús divino fue sacado del Jesús humano, porque creía en eso de que la carne era mala, y cómo era posible que si Jesucristo es Dios, murió crucificado. Entonces el apóstol, cuando vio que estaba Cerinto ahí en los baños públicos de Éfeso, dijo: no, vámonos de aquí, yo no quiero estar donde esté Cerinto. Entonces, ¿por qué? Porque no había comunión con él, no tenía ninguna comunión con él. Entonces, vamos allá a 2 de Juan 1:9. Fíjate, dice 2 de Juan 1:9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis ¿qué? Entonces, si viene uno que cree, ¿en qué doctrina? Vamos a pasar en el gnosticismo, ¿no? Y tú sales en el Face con él así, abrazado. ¿Es correcto? No es correcto. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ay, pero qué mala onda es usted, porque no los quiere. No, es que no es eso. No es que uno no los quiera o que uno no ore por ellos, ¿no? Es que está en juego la doctrina. Ahora, si tiene comunión una persona con alguien así, ¿de qué platican? Si una persona tiene comunión con Dios y tú tienes comunión con Dios, se van a entender de forma excelente, ¿verdad? Si hay una persona que tiene comunión con Dios y tú no tienes comunión con Dios, a lo mejor van a hablar de fútbol, ¿verdad? Van a hablar del béisbol, del fútbol americano. La primera media hora y la segunda y las demás horas, ¿de qué van a hablar? Pero cuando hay comunión, nos podemos pasar horas y horas y horas platicando porque hay comunión. Pero la comunión viene de estar en comunión con Dios. Si tú andas en la carne y el otro anda en el espíritu, ¿va a haber comunión? No. Entonces, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo escribió a los Corintios y les dijo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Es muy común que ahora vamos a hablar del Facebook, es muy común que si yo tengo un amigo en el Facebook y usted ve que es mi amigo, usted piense y dice: pues es amigo de Arsenio, pues lo voy a aceptar, ¿verdad? Entonces, la persona que tú aceptas y que yo acepté, publica falsas doctrinas. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que se van a empezar a permear y son dardos que empiezan a entrar. Entonces, uno como creyente, y más si alguno de aquí predica o enseña la palabra, tiene que cuidarse de esas cosas, aún de los amigos que tiene por cualquier red social. ¿Por qué? Porque si es tu amigo, se da por hecho, o la gente que
que le falta un poquito de crecimiento en el Señor, da por hecho de que esa persona está bien. Entonces nosotros tenemos que guardar la unidad, ¿verdad? Pero también aquellos que no están bien, que llamándose hermanos, dice aquí, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y fue lo que hizo Juan con Cerinto. Y también en este consejo se lo dio a Pablo a Timoteo. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales. Entonces, si alguien tiene comunión con un mormón, pues ¿de qué platicarán? ¿Verdad? Nosotros tenemos que tener comunión, pero nuestra verdadera comunión, ¿con quién es? Con Jesús. Esa es nuestra verdadera comunión. La otra vez llegué a la casa de uno de los hermanos y me dice, ¿cómo se siente aquí en mi casa? Dice el hermano. Pues yo me siento bien, ¿y usted? Le dije, pero yo sabía que iba la pregunta. Porque tú llegas a una casa y dice, si fuera hijo de paz, ¿qué dijo Jesús? Vuestra paz reposará sobre él. O sea, tú llegas a una casa y dices, ay, aquí se siente padre. Pero llegas a otra casa y dices, híjole, pues tienen la banda machos, no sé si exista. Tienen música del mundo. Andan viendo televisión y ven cosas que no edifican. Hermano, pues nomás venía por esto, ahí nos vemos. Pues no puedes soportar. O no sé si alguien de aquí lo puede soportar. Yo no, yo no lo soporto. Si a mis vecinos, ¿verdad? Les tuve que decir, oigan, bájenle poquito, por favor. Porque es algo que el espíritu no lo tolera. Entonces, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con Jesús. Amén. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, por la bendición que nos das de estar en este lugar. Te pedimos que nos ayudes, que nos des de tu gracia, que podamos estar en comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.